En la parábola, en la base bíblica que leímos, es una historia muy bonita. Es una historia donde un hombre sale y riega la semilla. Pero dice la historia que él va por un camino. Que él va por un camino. Me llama la atención que dice que va por un camino. Y yo meditaba, ¿será que cogió una carretera? Pero también mirando veo que el sembrador, cuando va a cultivar, él hace surcos, que son caminos. Surcos para sembrar, para que corra el agua. Bueno, no sé mucho de agricultura, pero son caminos. Y la historia dice que el sembrador va por un camino y riega semillas. Y en esta noche yo quiero reflexionar sobre, no precisamente sobre el sembrador, porque a ese ya lo hemos conocido, amén. Y tiene un nombre glorioso y maravilloso que es Jesucristo. A los amigos que están en esta noche aquí, el sembrador es Jesucristo. El buen sembrador es Jesucristo, amén. Y tampoco quiero hablar de la semilla porque nosotros sabemos cuál es la semilla. Y sabemos que es buena semilla, amén. El evangelio es la buena semilla, amén. La gloriosa semilla que nos alcanzó y que nosotros somos producto de esa gloriosa semilla. El sembrador es bueno, la semilla buena. Yo quiero en esta reflexión hablar acerca de lo que es la tierra. El sembrador es el que siembra, el que planta. Sembrar es plantar, sembrar. Y sabemos que sembrar es un proceso. Cuando hablamos de proceso es que son etapas. Se necesita preparar la tierra, alinearla, tener la provisión del agua para la semilla, para su germinación y todo ese proceso. Es decir, son muchas etapas. Y hablemos de la tierra. De la tierra, ¿qué podemos decir? Bueno, que se necesita una buena tierra, una tierra de calidad. Se necesita cantidad de tierra, una buena extensión de tierra. Y esto, la cantidad y la calidad de la tierra, me va a garantizar un buen cultivo. La cantidad me garantiza un buen cultivo porque si hay buena cantidad de tierra, buena extensión de tierra, esa semilla va a sembrar, va a estar sembrada allí y va a tener mucho espacio para que su raíz llegue y crezca. Porque la planta crece hacia arriba, pero también crece hacia abajo, ¿cierto? Entonces, como hay buena cantidad de tierra, la raíz va a tener profundidad y va a poder ensancharse, no va a tener tropiezos. Es decir, que la cantidad sí es importante, pero también la calidad de la tierra, que sea una tierra limpia, que tenga buena agua, que tenga buenos nutrientes y por supuesto el sol. Bueno, cuando el Señor sembró el evangelio en nosotros, nosotros sabemos en la palabra que ese evangelio, que esa palabra se asemeja en muchas partes de la Biblia, que es que primero que la sangre de Jesucristo nos limpió, amén. Que la sangre de Jesucristo nos limpia, que nos santifica, que esa palabra, que esa agua nos sacia la sed, nos purifica y que también nos nutre, porque la palabra dice el Señor en su palabra que es alimento, es decir, que la palabra de Dios tiene los nutrientes y pues el sol, pues nosotros sabemos que
Nuestro Dios es el sol de justicia, amén. Él es el sol de justicia, es decir, que también tenemos garantizado que la tierra esté bien, cumpla su función. Excelente sembrador, el mejor, la semilla, la más buena. Y la tierra, que somos nosotros, que soy usted y soy yo, hemos sido santificados, limpiados, lavados por su sangre. Es decir, que el cuadro está completo. Estamos bien, hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Bendito el nombre de Jesús. Pero lo que se sembró allí, que fue la semilla del Evangelio, ¿hasta dónde ha crecido esa planta? Que en este caso es tu vida espiritual. ¿Hasta dónde ha crecido? Bueno, esa pregunta me la respondo yo personalmente y se la responde usted. Aunque la palabra dice que por los frutos los conoceréis. Es decir que por ahí hay cámaras espirituales que nos están diciendo qué tanto hemos crecido. Amén. Por ahí hay registros fílmicos que nos dicen qué tanto he crecido yo espiritualmente. Hasta dónde he echado raíces espirituales. Porque recordemos que la raíz es muy importante. La profundidad de la raíz es importante. Y en la parábola que leímos en los pasajes, si ustedes en su casa también los pueden leer, ahí nos explican por qué. Dice en uno de los pasajes que se murió porque no tuvo profundidad. Primero, por el sol inclemente y segundo, porque había mucha piedra y la raíz no pudo crecer, no pudo profundizar. Porque las plantas no solamente se nutren o se alimentan del agua que cae, del rocío que cae, sino que también en el suelo y el subsuelo también hay corrientes y nutrientes. Y hay manantiales profundos que alimentan esa planta. Entonces, ¿hasta dónde he echado raíces espirituales? Yo no voy a decir porque no tengo esa autoridad ni ese saber. Yo no sé hasta dónde ha echado usted raíces espirituales. Pero sí voy a mencionar algunos factores que pueden haber dañado que mi raíz de mi vida, que la raíz de mi vida espiritual se haya detenido. Porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia del Señor y todavía no hablamos de muerte espiritual. Todavía hay esperanza, hermanos. Dice, poca profundidad. Y esta poca profundidad yo la relaciono con el poco conocimiento de Dios. Como cristianos debemos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Es la herramienta maravillosa que el Señor nos ha dado. Hay un pasaje muy hermoso que lo repite mucho nuestro presidente de la iglesia, el hermano Lalo Torre, que dice que él puso la medida bajita. Que él puso, y él dice, él hace la explicación con una cuerda. Él puso la cuerda bajita, la medida bajita, para que, dice, porque por muy torpe que sea el hombre, puede entender y llegar al reconocimiento de Dios y a la salvación. Es decir, poca profundidad en el conocimiento de Dios puede perjudicarme. Puede perjudicarme, hermano. Cuando tengo una vida sin propósitos, me levanté y me acosté y gloria a Dios. ¿Comí? Pues sí, por ahí hubo que comer. ¿De dónde salió? Yo no sé. Estoy hablando de la vida espiritual. Yo me levanto y yo debo hacer un reconocimiento a Dios, así sea mentalmente. Amén. Yo tengo que tener cuidado de dónde me estoy alimentando. Porque en esta época, aún en medio de, parece algo contradictorio, pero en estos tiempos de esta crisis llamada pandemia por la COVID, lo que más ha habido es mensajes con apariencia de piedad. Lo que más ha habido es gente convertida. Yo recuerdo que los primeros días del encierro,
un hermano, compañero de trabajo, decía, en estos tiempos se entrega a la gente por miedo. Pero bueno, en estos tiempos es donde más mensajes del Evangelio, y me atrevo a decir con todo temor de Dios, mensajes también con apariencia de Evangelio, con apariencia de verdad. Pero nosotros conocemos la sana doctrina. Si tenemos profundidad en el conocimiento de Dios, yo sé que pueden haber muchos que se parecen, pero hay uno maravilloso y glorioso que es el Evangelio de Jesucristo. Otro factor que puede hacer que no crezca mi raíz es mis convicciones. Y este año hay un propósito maravilloso que es la fe, siempre. Mis convicciones. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción, la seguridad, la fe de lo que espero. Mis convicciones, la fe que yo he permitido que se desarrolle en mi vida. Amén. La fe en Cristo, la fe en Él, creerle. Y mis raíces, porque es que somos seres integrales. Yo he hecho raíces espirituales, pero también he hecho raíces en la parte humana, en la parte como humano soy integral. ¿En qué he echado raíces? Socialmente, en mi grupo, en mi familia. Mis raíces se extienden hacia mi grupo social, mi comunidad, mis amigos, mis vecinos, mis familiares inconversos. Mis raíces de pronto van hacia un lado y hacia otro. ¿De qué se están alimentando mis raíces? De las redes sociales, de lo que está de moda, de lo que me gusta, de lo que parece bonito. Mis raíces. Soy la tierra, dice la palabra en esta noche el Señor nos dice que somos la tierra. Pero como somos la tierra, tenemos una gran responsabilidad y dice, no es sano vivir de intuiciones. No es sano vivir de intuiciones. Yo intuyo que esto de pronto es por aquí. No, porque eso no me alcanza, me puede perjudicar. Para eso tengo la palabra. Amén. Mis emociones, mis sensaciones, mis intuiciones, mis instintos, todo lo que veo, todo lo que oigo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, en el versículo 28 dice, Ezequiel hace una advertencia y a la vez es como una sentencia. Dice el Señor, en el libro del profeta Ezequiel, dice, convertiré la tierra en desierto y en soledad. ¿Cuál tierra? Aquella que no tiene profundidad en el conocimiento de Dios, aquella que no tiene propósitos, que no tiene convicciones de fe, que se deja influenciar por esas raíces que se salen al mundo, aquella que se deja llevar por los instintos, por las emociones, por las sensaciones. A esa tierra, dice el Señor, hace esa advertencia y dice, esa tierra la convertiré en desierto y en soledad. Que el Señor nos guarde, amén. Que el Señor nos guarde, porque no queremos ser desiertos, ni mucho menos estar solos. Por eso necesito echar raíces. Necesitamos echar raíces en Cristo, amén. En el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y qué es echar raíces? Bueno, el idioma español, que es tan hermoso y extenso, dice que echar raíces es cimentar, que es enraizar. ¿Y qué es cimentar? Cimentar es poner cimientos, poner principios. Hermano, si de algo nosotros
nos debemos no de gloriar, sino de darle la gloria a Dios, es que nosotros hemos en esta congregación, aún desde cuando estábamos allá en la enramada, lo que hemos recibido es palabra de Dios. Lo que hemos recibido son doctrinas de principios cristianos, amén. Porque gracias al Señor que Dios nos ha bendecido con ministros que son maestros en la palabra del Señor. Entonces, tenemos principios. Cimentar es poner principios, poner cimientos. Y enraizar significa arraigado, establecido, fijado, acomodado. Saben que esta palabra acomodado a mí me puso a pensar un poquito. Yo tengo una mala costumbre y es que a mí me gusta estar en mi cama, de mi ladito. Ahí tengo una mesita y tengo todas las cositas que yo necesito. Y ese lugar es el lugar más preciado para mí en la casa. Pero yo cuando estaba leyendo y reflexionando en la palabra dije, es probable que por estar ahí tan acomodada, tan confortable, he perdido muchas cosas. De pronto he dejado de hacer cosas que son de beneficio a mi vida, amén. Porque eso de estar acomodado es bueno. Humanamente nos gusta estar acomodados. ¿O a quién le gusta estar incómodo? A nadie. Es peligroso a veces, hermanos. Increíble, pero es peligroso estar tan acomodado. Por eso el Señor a veces nos mueve la cama. Yo creo que el año pasado, desde enero, el Señor empezó a desacomodar, ¿no es cierto? Y gracias al Señor que nos desacomodó. Y si aprovechamos eso, gloria a Dios. Y si no, bueno, el consejo es seguir aprovechando. Cimentar es fundamentarme. El cimentar y el enraizar es una decisión personal. Es decir que mucha doctrina, mucha enseñanza, mucho consejo, la obra del Espíritu Santo, porque obra el Espíritu Santo, amén. Eso no fue solamente allá en Hechos, en la iglesia primitiva. La obra del Espíritu Santo continúa. Pero en esta noche el Señor lo que nos dice es que el cimentarme en Cristo, el enraizarme en Cristo es una decisión personal. Ni los hijos podemos obligar, ni las madres podemos obligar a los hijos, ni los abuelos a los nietos, ni las tías a los sobrinos, no. Ni a la mejor amiga. En esta noche aquí está una muy buena amiga mía, es como mi hermana. Pero no, es una decisión personal. Es una decisión personal. Puede que esa plantica, esa tierra, puede que haya una aparente firmeza. Eso puede suceder, una aparente firmeza. Y así como en la parábola del sembrador, miren, el sol, las piedras, hacen su trabajo. Cuando hay una aparente firmeza, se ve que está bonita, pero es apariencia. Y el sol y las piedras y la falta de agua puede hacer daño. Y puede destruir, puede opacar, puede minar tu vida espiritual. El crecimiento de esa planta, que es tu vida espiritual, es tu responsabilidad. Y usted dirá, ay, pero ahí está el comité de Dorcas. Y esta noche es un culto organizado por las Dorcas con un propósito maravilloso. Además de adorar al Señor, de escuchar la reflexión de la palabra, es un propósito. Es una bendición que esta noche podamos recoger una excelente ofrenda distrital, porque tenemos compromisos y obligaciones. Y nosotros somos de fe y de orden. Pero ese crecimiento puede ser de apariencia.
que el Señor nos guarde, pero puede que la planta haya estado, que se vea verde y que hasta que se mueva así, se contonee como la palmera. Pero si es de apariencia lo que has construido, el sol y la piedra te marchitan. Aquí en nuestro templo, aquí en este lugar que es nuestro lugar de reunión, aquí nosotros nos saludamos, nos reconocemos como hermanos en Cristo. Antes de la pandemia sabíamos que aquí llegábamos los martes, los jueves, los sábados y los domingos, y sabíamos que ahí iba a estar el hermano Andrés, que ahí iba a estar el hermano Álvaro, que ahí iba a estar la hermana Francia, que ahí iban a estar los hermanos. Y bueno, tengo que verme con el hermano o esto, y de pronto las jóvenes decían, me pongo el mejor vestido porque allá va a estar el hermano que yo quiero que me vea bonita. Y todo eso pasaba aquí en nuestro lugar de reunión. Pero resulta que llegó un momento en que duramos 10 meses sin venir acá. Entonces, ahora la hermana, ¿para quién se arreglaba? Si ya no podía verse con el joven. O las hermanas que veníamos aquí a encontrarnos ahora, bueno, yo quedé hasta sin teléfono, ni siquiera a veces ni por teléfono nos podíamos comunicar. Es decir, que hubo una situación, no fue el agua ni el sol, fue una situación que vivimos a nivel mundial. Pero eso pudo prestarse para mostrar realmente qué somos. Si estábamos en apariencia o si verdaderamente estábamos echando raíces de profundidad en nuestra vida espiritual. Yo creo que yo estaba como medio regular, pero le pido a Dios que me ayude, amén. Si nosotros, aquí en este lugar donde leemos la palabra, donde adoramos, donde mantenemos y mostramos una vida espiritual, una vida cristiana, hermano, si eso pasó que no podíamos vernos, que ya no tenía que mostrarle mi vida espiritual a la iglesia, a la congregación, ¿será que yo seguí manteniendo mi firmeza y mi profundidad y seguí alimentándome en Cristo? Bueno, esa es una respuesta muy, muy personal. Por eso yo tengo preguntas. En estos tiempos de pandemia no nos congregamos. Mis preguntas son, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice para cuidarme espiritualmente? ¿Sabe que cuando cantaron uno de los primeros coros que decía, Él es mi paz? Yo sentí que el Señor me habló duro. Porque hermanos, sin paz y sin santidad nadie verá a Dios, amén. Y en estos tiempos en que estuvimos ahí encerrados algunos con nuestras familias, con una convivencia de pronto más cercana que nunca la habíamos tenido. De pronto eso de la paz, porque nosotros hablamos de paz y todo el mundo habla de paz, pero aquí en Cristo nosotros sabemos qué es lo que significa paz. Aquí paz no significa una palomita blanca. Aquí paz significa comunión, armonía. Entonces, esos cimientos y eso que yo he permitido en mi vida, lo que he decidido hacer, tiene que ver con los cimientos, porque también hay dos cimientos que nosotros no podemos descuidar, y rápidamente los voy a mencionar porque yo sé que ya el tiempo, que son los cimientos culturales y los cimientos afectivos. Los cimientos culturales es el mundo, la moda, la forma de expresarte, de hablar. El mundo, bueno, todo lo que significa el mundo. Pero hermanos,
El Evangelio de Jesucristo nos engendró. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Su palabra, su sangre nos lavó, la obra del Espíritu Santo. Hermano, eso, su palabra, su sangre y la obra del Espíritu Santo, eso fue como un órgano embrionario que se fecundó en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, en nosotros. ¿Y saben por qué, hermano? Por su pura gracia. Amén. Por su pura gracia. Gracia significa lo que yo no merecía. Es decir, que no lo merecía, pero por su pura gracia Él se engendró en nosotros con su palabra. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Las épocas de crisis nos debilitan. Sí, es verdad. Pero enseguida, ¿qué hace un cristiano que tiene profundidad en el conocimiento de la palabra? Enseguida trae a la mente, a la memoria. Y si tiene mala memoria, ahí está la Biblia, ahí está la Biblia. Y empezamos ¿a qué? A buscar las promesas. ¿Cuáles promesas? Las fieles. No las promesas que me hizo el político, no, él me va a ayudar aún en tiempos de pandemia. No las promesas que me va a llegar el mercado, que en algunas partes llegó. No las promesas que de pronto el jefe no me vota y me aumenta el sueldo, no. Las promesas en Cristo Jesús, que en su palabra, que son fieles y verdaderas. Amén. Pero es posible que aunque el Evangelio se haya engendrado en mi vida, es posible, hermanos, es posible que haya llegado algo que es muy delicado, que se llama incertidumbre, que se llama duda. Yo busqué en el diccionario y dice que la incertidumbre, que la duda, dice que es la falta de seguridad, que es la falta de confianza, que es la falta de certeza, que es el desconocimiento y la falta de información. Pero nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios tiene unas características especiales que nadie más tiene esas características. Nadie más. Dice la palabra, dice que Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todas partes. Amén. Y Él es todopoderoso. Amén. Yo creo que con esas tres características nos basta, amén, para que no haya duda, para que no haya incertidumbre. Sí, estamos en escasez, en crisis, de pronto desesperanzados en la parte económica, en la parte humana, pero fortalecidos en fe, amén. Bendito el nombre de Jesús, fortalecidos en la esperanza gloriosa, amén. Le tenemos a Él. Y por último, hermanos, ¿qué me ayuda al crecimiento? Bueno, la motivación. La motivación, yo quiero pensar, como estamos hablando de raíces, yo quiero pensar que son unas redes, que es un conjunto de redes que nos comunicamos. En esas redes, en esas raíces que van así, hacia abajo, que son nuestros pensamientos. Que mi pensamiento, hermano, que tu pensamiento, hermana, sea el anhelo de verle a Él. Yo creo que esa esperanza gloriosa de verle a Él es suficiente motivación. Que si estoy un poquito cojeando, el pensar que puedo perder la bendición de verlo a Él hace de que yo me enderece y siga. De pronto estoy débil en la fe. El anhelo de verle a Él debe ayudarme y fortalecerme todos los días. Las creencias, mi fe, mis afectos, el amor que yo sienta por el Señor. Yo en esta noche quiero decirles en el nombre de Jesús, valoremos más lo que hemos recibido. Valoremos más lo que hemos recibido. Dios les bendiga, hermanos.